mensaje y la presentación de nuestro siguiente ponente a cargo del maestro Joel Alfonso Sierra Palacios, a quien brindamos un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Permítanme, por favor, hacer una brevísima reseña de la trayectoria del doctor Nicolás Espejo Jaksic, que por su importancia, pero por razones de tiempo, la vamos a abreviar. Con su permiso, doctor. El doctor Nicolás Espejo Jaksic es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, magíster y doctor en Derecho, investigador del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visiting Fellow del Exeter College de la Universidad de Oxford, Guest Lecturer in Law de la Facultad de Derecho de la Universidad de Leiden, miembro correspondiente del Centro de Derecho de Familia de la Universidad de Cambridge y del Centro de Derecho de Familia y Derecho Comparado de la Universidad de Aalborg, Dinamarca. Ha sido asesor permanente de Naciones Unidas en materias vinculadas con la protección de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Ha publicado diversos trabajos relacionados con el derecho constitucional comparado, el derecho familiar, la discapacidad mental y el derecho, así como en materias de acceso a la justicia para poblaciones vulnerables. Recientemente ha publicado los libros colectivos Surrogacy in Latin America, Intersentia Cambridge 2023 y La constitucionalización de los derechos de niñas, niños y adolescentes en América Latina, de la editorial Tirán Leblanc en México 2023. Por favor, un fuerte aplauso a nuestro conferencista. Esta tarde nos encontramos frente a la extraordinaria oportunidad de escuchar la disertación del doctor Nicolás Espejo en torno al tema la constitucionalización del derecho de familia. Con el único propósito de aportar un marco introductorio a la conferencia, trataré de situar el contexto de la misma, consciente de la dificultad que ello implica, debido a la amplitud y novedad del propio tema. Bien sabemos que tradicionalmente ha sido depositada en la legislación secundaria la regulación del derecho de familia. Y aquí el primero de los tópicos, formulado a través de dos preguntas. ¿Transitamos hacia su constitucionalización? O bien, ya el reconocimiento e inclusión de los derechos humanos a la Carta Fundamental del país, bajo la exigencia de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, dan la pauta y certeza de que el derecho de familia es parte integrante de la Constitución mexicana. La Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 17, destaca la importancia social de la familia, reconoce el derecho al matrimonio y a crear familia, la igualdad de los cónyuges y la igualdad de filiación. En otros preceptos, refrenda el derecho del menor a ser protegido por el Estado y la familia, y el derecho a la identidad mediante la asignación de nombre propio. Sin embargo, puede entenderse que la dinámica general obliga a las sociedades a adecuar las estructuras y conceptos de sus propias instituciones, como la familia, para relevarse a las necesidades actuales. Importante es atender a los resultados obtenidos por nuestro conferencista en su investigación sobre las transformaciones sociales, en relación directa con la familia, de lo cual advierte el surgimiento de 4 fenómenos de relevancia destacada: la individualización de la esfera íntima, el nuevo estatus legal de la mujer y la identidad de género en sentido amplio, los derechos de la infancia y la responsabilidad parental, así como la redefinición de parentalidad originada de la reproducción natural con la reproducción médicamente asistida. Existe entre nosotros mucha expectación para conocer los retos que enfrenta el derecho familiar, surgidos de los avances tecnológicos en el campo de la medicina en cuanto a la parentalidad, esto es, maternidad, paternidad, filiación, pues se entiende necesario definir constitucional o legalmente el vínculo parental. Por ejemplo, en aquellos casos de inseminación artificial en los que el óvulo es de una mujer distinta a la que realiza el proceso de gestación, o cuando el esperma pertenece a un varón distinto al esposo o pareja de la embarazada. ¿Qué sucede con ello en una maternidad subrogada? En otro ejemplo hipotético, preguntamos si debería la legislación regular aquellos casos en que, tratándose de parejas del mismo sexo, utilicen sus propias células reproductivas para procrear
y sobrevenido el divorcio o una separación, permitir o prohibir expresamente el ejercicio de un procedimiento de desconocimiento de maternidad o paternidad. Y después, abrir la posibilidad de asignar la parentalidad a los progenitores biológicos. Recientemente ha salido a la luz el caso de manipulación genética conocido como tratamiento de donación mitocondrial, mediante el cual el embrión posee el ADN de 3 personas distintas. El campo de la medicina ha experimentado con este procedimiento buscando el objetivo de prevención de la transmisión de enfermedades hereditarias. Pero en el campo estrictamente jurídico no tenemos una normatividad específica que regule el derecho de los padres, donadores y desde luego de la persona nacida después de tal experimentación genética. Como anotábamos al inicio, el contenido de la materia no solo es amplio, sino álgido, pero ya está presente la necesidad de resolver la problemática generada por la transformación social de la familia. Por ello, no debemos perder de vista que a nivel mundial se creó una especie de unificación jurídica en torno al concepto y derechos inherentes a la familia. Por ello se advierte la expansión cuantitativa que se une a la creencia de que tal sistema representaba la fórmula definitiva de la convivencia política, de que era una de las grandes y definitivas invenciones de la humanidad, efectiva y radicalmente vinculada al progreso y a la prosperidad de los pueblos. De manera que para todo Estado que pretendiera entrar en la esfera de la civilización, era inexcusable la implantación del régimen constitucional en torno a la familia y su inclusión expresa en el derecho constitucional. Muchas gracias, doctor Espejo, por brindarnos la oportunidad de escudriñar para comprender la evolución del concepto de familia y las repercusiones que de todo ello derivan. A sus órdenes, doctor, lo escuchamos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación, también al magistrado Sierra por su presentación, que ya dibuja algunas cosas que voy a mencionar hoy día en esta tarde, y mis felicitaciones al comité organizador del Poder Judicial del Estado de México. Estoy muy honrado de poder compartir con ustedes en esta testera. Como se darán cuenta por mi acento, soy del sur de México, no, soy chileno. Así que espero que mi dicción esté a la altura de las circunstancias. Lo que quiero hacer hoy día, compartir con ustedes, es a propósito de este concepto de la constitucionalización del derecho familiar. Parte de estas cosas las hemos venido trabajando en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte y están en este libro que pueden descargar gratuitamente de nuestra página web del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se llama La Constitucionalización del Derecho de Familia y que inició una línea de trabajo en distintos temas vinculados con el derecho familiar desde una perspectiva constitucional. Pero lo que específicamente quiero hacer es tratar de responder 3 preguntas sobre este tema. La primera es, ¿qué quiere decir esto de la constitucionalización del derecho familiar? ¿Cuándo hablamos de un derecho familiar constitucionalizado? ¿Cuáles son las características de este proceso? Tanto a nivel jurídico estrictamente, pero también social. Segundo, ¿cuáles son algunas trayectorias o transformaciones sociales que pueden explicar, en parte, no pretendo que esta sea la única explicación o exhaustiva, pero hay algunas transformaciones sociales que creo explican por qué estamos en un momento del derecho familiar constitucionalizado. Y en tercer lugar, a propósito del concepto de familia, que mencionaba el magistrado Sierra, un concepto abierto de familia y de las familias, cómo la jurisprudencia ha también ido tomando en cuenta estas transformaciones y traspasándolo a una línea de precedentes que tiene que ver con una lectura constitucional del derecho familiar, ¿no? Ese es un poquito el objetivo de esta presentación. Entonces, la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es un derecho constitucionalizado? ¿A qué me refiero con un derecho constitucionalizado? La primera cosa que yo creo que es fundamental para comprender esto, y si uno tuviera que tener una definición general casi coloquial, es que un derecho positivo se constitucionaliza
cuando un ordenamiento jurídico en particular resulta impregnado completamente de las normas constitucionales, ¿no? Es decir, la distinción decimonónica del derecho codificado, el derecho es lo que dice un código, deja de definirse el derecho en función de su continente, el código, y pasa a ser definido en función de su contenido, es decir, las normas que regulan determinada cuestión social, pero que se encuentran ya no solo en esos códigos o leyes especiales, sino también en el texto constitucional, ¿no? El texto constitucional, a través del desarrollo de la doctrina y también de los precedentes, a través del trabajo de los jueces, va trayendo, por así decirlo, los contenidos del derecho constitucional a las instituciones propias del campo jurídico del que se hable, ¿no? Esto no es solo propio del derecho familiar, es propio del derecho privado. Si ustedes ven, por ejemplo, todo el desarrollo del efecto horizontal de los derechos fundamentales en el ámbito negocial, es decir, los derechos fundamentales ya no son solo en relación vertical respecto del Estado, sino que garantías como la no discriminación se aplican a las relaciones entre particulares, ¿no? Si las normas sobre privacidad se aplican también en un contrato de trabajo, ¿no? Normas sobre privacidad o sobre intimidad se aplican también a ese nivel horizontal. Entonces esa categoría que antes estaba anclada solo en el derecho público, ¿no? En la relación del sujeto respecto del Estado, pasa a ser ahora, ¿no es cierto?, también incorporada a las relaciones negociales, comerciales, civiles, etcétera, ¿no? En particular, yo diría que si uno tuviera que tener una definición específica de esto en el campo del derecho privado, quizás podríamos identificarlo, como lo ha hecho, por ejemplo, Fabiola Latrobe, que en el campo del derecho privado esta constitucionalización se caracteriza por tres cuestiones fundamentales. La primera, la primacía constitucional, lo que de alguna manera sustituye el principio de superpotencia de la ley propio de los códigos decimonónicos, es decir, la validez y legitimidad última del derecho privado, también, no solo el derecho público, reside en la Constitución. Esto es una primera característica del derecho privado constitucionalizado, ¿no? Y por eso entonces los jueces pueden hacer revisión de nuestros códigos civiles, ¿no? Revisión constitucional de los códigos civiles, revisión constitucional de las leyes sobre violencia intrafamiliar, violencia doméstica, interés superior, ¿no? La fuente última de legitimidad de esas normas ya no está en el código, sino que está radicada en otro lugar. ¿Dónde? En la Constitución. Esa es una primera característica. Esto es discutido por parte de la doctrina, pero estoy describiendo cuál podría ser una primera característica. La segunda es que el ámbito de aplicación de los derechos fundamentales está llamado para regir tanto con eficacia horizontal, ¿no?, como por relación a las normas internacionales. Es decir, cuando decimos ahora que los derechos fundamentales juegan un rol para la interpretación del derecho privado, miramos por una parte a la Constitución, a las leyes especiales que se generan en ese campo, pero también miramos al derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Y no es casual que las juezas y los jueces cada día con mayor intensidad citen, por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas para la eliminación de las formas de discriminación contra la mujer para definir una cuestión de discriminación en el ámbito privado, o la Convención de los Derechos del Niño para referirse, ¿no es cierto?, al derecho a la vida familiar o a los cuidados alternativos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo una tercera característica de esta constitucionalización del derecho privado en general, antes del derecho familiar, tiene que ver con una mayor cantidad de días de tutela de esta constitucionalización. Es decir, los sistemas constitucionales han generado recursos, acciones más amplias que las tradicionales que permiten hacer este control, ¿no? Sea un control difuso, mixto o único, a través de la revisión de la constitucionalidad de las leyes, a través de los amparos. Es decir, hay una serie de instrumentos procesales que son utilizados como un instrumento para verificar la eficacia de los derechos fundamentales en el ámbito privado y para referir a la Constitución como fuente última de justificación de la interpretación de las normas del derecho privado, ¿no? Nada más alejado de la manera en que yo estudié Derecho Civil, ¿no? Y yo no soy tan viejo, soy viejo, pero no tan viejo. Yo cuando estudié Derecho Civil en Chile, nadie me dijo nada de esto,
¿no? Yo estudié obligaciones, ¿no? Estudié sucesorio, estudié contratos, ¿no? Y en esto, a lo más leíamos algo de doctrina, ¿no es cierto? De doctrina inspirada en la tradición probablemente civil, tradicional. Pero no tenía que yo leer sentencias de los tribunales constitucionales comparados, ni doctrina constitucional, ni necesariamente filosofía del derecho, ¿no? Bueno, hoy día, efectivamente, si es que la constitucionalización significa una lectura coherente de las normas de derecho interno de primera instancia con la Constitución, entonces obviamente tengo que entender derecho público también para entender derecho privado. Esto es lo que quiero decir. ¿Bien? En el ámbito específico del derecho de familia, esta constitucionalización, a mi modo de ver, se manifiesta con algunas características muy específicas, ¿no? Si llevamos esto ahora al derecho familiar en particular, ¿cuáles creo que son esas características que advierto no solo en México, sino que uno puede ver, a lo menos en toda América Latina, con bastante claridad, y más o menos también en otras jurisdicciones, por ejemplo, en varias jurisdicciones europeas? La primera es una progresiva precisión en torno a las nociones implícitas en las normas constitucionales relacionadas con la vida familiar. ¿Qué quiero decir esto? Nociones implícitas. Como ustedes probablemente saben, hay dos maneras de entender, por ejemplo, la lectura de la Constitución, ¿no? Una lectura estrictamente positivista, y que es decir, ¿qué dice la Constitución expresamente? Y si ustedes quieren encontrar muchas normas sobre la vida familiar en la Constitución mexicana, pues no la van a encontrar, ¿no? Porque la Constitución mexicana es bastante exigua cuando trata de, ¿no?, regular, ¿no?, o mencionar en detalle las dimensiones vinculadas con la vida familiar, ¿no? Hay un reconocimiento vago general sobre el derecho a la vida familiar. En consecuencia, por ejemplo, la Constitución, de hecho, a pesar de un intento que hubo de reforma constitucional, no regula y no reconoce expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Entonces, ¿cómo va a haber un derecho al matrimonio en general primero y un derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo si la Constitución no lo dice expresamente, ¿no? Si ustedes son hijos del positivismo estricto, como le diría Bobbio, vulgar, entonces probablemente ustedes dirían, bueno, la Constitución no tiene nada que decir y en consecuencia no hay ningún derecho a contraer matrimonio y no hay ningún derecho tampoco, en particular, a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, la idea de que existen nociones implícitas en la Constitución, que el intérprete judicial puede determinar en base a una lectura coherente de los principios sobre los cuales se sostiene la Constitución, es una primera característica del derecho constitucional o el derecho familiar constitucionalizado. Es decir, ustedes van a encontrar en México y en otros países casos donde los jueces van diciendo, mira, aunque la ley y la Constitución no lo diga explícitamente, la idea de dignidad, la idea de no discriminación, ¿no?, me permite a mí, o el libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo, una cosa que la Suprema Corte de Justicia utiliza con mucha, ¿no?, regularidad, me permite advertir que existe un derecho implícito en la Constitución mexicana, que es el derecho a contraer matrimonio, y en función de que ese derecho lo tienen todas las personas, sin discriminación, no habría razones para que las personas del mismo sexo no puedan contraer matrimonio. ¿Bien? Este es un trabajo de encontrar nociones implícitas en el texto constitucional, que pone nerviosa a mucha gente, ¿no? Porque dice, entonces los jueces son legisladores, los jueces podrían llegar a definir cualquier cosa bajo la idea de la noción implícita. Yo creo que hay maneras correctas de advertir nociones implícitas y maneras incorrectas, ¿no? Y la manera correcta es básicamente a través de una interpretación que se pueda justificar por referencia a la tradición, ¿no?, de precedentes anterior y también por coherencia con los principios constitucionales y las reglas constitucionales de ese sistema. Es decir, los jueces pueden encontrar nociones implícitas en su derecho, en el sistema constitucional, pero deben justificar por qué esas nociones son implícitas, se derivan de ese sistema constitucional, ¿no? No es una oportunidad para proyectar mis opiniones personales, es una oportunidad para desarrollar el razonamiento judicial en clave constitucional. La segunda cosa que caracteriza a este derecho familiar constitucionalizado con el que ustedes probablemente trabajan día a día es la incorporación de instrumentos internacionales de derechos humanos que incluyen disposiciones pertinentes o específicas vinculadas con la vida familiar y a los que se les reconoce jerarquía constitucional. Es decir, ya no es solo una norma
de derechos humanos que está por ahí, sino que además es una norma que forma parte o del bloque de constitucionalidad o del parámetro de legitimidad del sistema constitucional, ¿no? Y por eso el magistrado Sierra mencionaba el artículo 17 de la Convención Americana. Yo creo que no por casualidad, ¿no? Cuando el magistrado probablemente menciona el artículo 17 de la Convención Americana sobre derecho a la vida privada y familiar, lo hace porque esa norma es una norma que resulta una norma fundamental para comprender, ¿no?, coherentemente la lectura de la Constitución mexicana, que a su vez permite verificar la coherencia de esa interpretación con las normas locales, a propósito, ¿no es cierto?, de una figura como la vida familiar. Y como la Convención Americana y la Corte Interamericana, por ejemplo, ha dicho que no hay una sola concepción de la familia, sino que hay distintas formas de constituir vida familiar, entonces esa referencia al artículo 17 permite traer un tratado internacional de derechos humanos a la interpretación judicial y por esa vía vincular el derecho interno al internacional, ¿no? Esa es una segunda característica, creo yo, de un derecho familiar que está constitucionalizado. Y la tercera, que algo lo mencioné anteriormente en términos generales, es el desarrollo de jurisprudencia muy específica en este campo, trayendo los dos principios anteriores a colación a propósito de la interpretación judicial, ¿no? Es decir, una jurisprudencia que uno pueda trazar en clave de derecho familiar constitucionalizado, ¿no? El caso de México, pero no solo del de México, a mí me parece que es uno de estos ejemplos, ¿no? Si ustedes revisan, por ejemplo, las líneas de precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también de tribunales locales, en materias como, por ejemplo, interés superior del niño, en materia como igualdad entre los progenitores, incluso en materia de tipos de familia, ¿no?, concubinato u otras formas de familia, uniones de hecho, ustedes van a encontrar un acervo jurisprudencial sistemático que lo que hace es tratar precisamente de interpretar instituciones propias del derecho de familia por referencia, por relación, por coherencia con el sistema constitucional en su conjunto, es decir, normas del sistema constitucional, normas internacionales que forman parte del parámetro de legitimidad de ese sistema constitucional y los precedentes de las altas cortes, ¿no? Eso yo creo que de alguna manera describe, por así decirlo, las características de un derecho familiar constitucionalizado, ¿no? Por cierto, esto no quiere decir, y hay algunos autores que así lo han determinado, por ejemplo, Ned James en Estados Unidos, que esto no significa necesariamente, era muy interesante, me pareció hoy día la intervención del presidente del Poder Judicial de México hoy día en la mañana, a propósito de que puede haber normas locales que estén mejor situadas que las normas nacionales o incluso que las constitucionales, ¿no? Hay sistemas locales que tienen normas más progresivas, que se leen en mejor clave constitucional que incluso normas que podría haber en una constitución nacional, ¿bien? O federal. Y en consecuencia, cuando uno lee la constitucionalización del derecho a familia, creo yo, no tiene que leerla solo, exclusivamente en términos verticales de arriba hacia abajo. Es decir, la Suprema Corte, ¿no?, mi empleador, dicta sentencias, ¿no?, precedentes que son importantes, varios de ellos para, de alguna manera, cuestionar algunas instituciones locales por su incoherencia con normas nacionales. Por ejemplo, el hecho de que en un Estado se regule la gestación por subrogación, pero se diga que solo pueden ser extranjeros las que celebren el contrato de gestación por subrogación, cosas como estas, ¿no? Y esas normas las puede derribar en función del principio de no discriminación, en función de la nacionalidad, pero eso no significa que un derecho constitucionalizado solo es aquel derecho que deriva como en cascada desde los precedentes de las altas cortes al nivel local. El derecho local puede informar, y de hecho informa, la construcción dinámica de un derecho constitucionalizado, ¿no? Y esto que pasa en el Estado de México, pasa por ejemplo en España, en Cataluña, ¿no?, donde hay muchas normas que son mucho más interesantes de la perspectiva constitucional que unas que son las nacionales. De modo tal que hay un diálogo, y debe haber un diálogo a mi modo de ver, entre el derecho local y el derecho federal, a efecto de la mejor lectura constitucional. Y esa mejor lectura la puede tener o una Suprema Corte o un Tribunal Constitucional, pero también la puede tener un tribunal local. Y eso es lo que debiese permitir un diálogo constitucional. Segunda pregunta, ¿cuáles eran algunos factores que explican por qué hemos llegado a este nivel de constitucionalización de la vida familiar?
Probablemente hay pocos campos del derecho más donde el impacto de las transformaciones sociales es más inmediato en su regulación que el campo del derecho de familia, ¿no? Las juezas y los jueces tienen que resolver problemas que ocurren en la práctica todos los días, con independencia de si el legislador tuvo tiempo o no para regularlos, o tuvo la valentía para hacerlo, ¿no? Y los problemas llegan, de hecho, y el juez no se puede excusar de no resolverlos, ¿no? Y esas transformaciones, claro que generan un cierto dinamismo específico en el ámbito del derecho familiar. Algunas características, ¿no?, de estas transformaciones. Primero, la democratización de las relaciones humanas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Si es que los cónyuges están en situación de igualdad, si es que los progenitores deben cuidar a sus hijos pero garantizar sus derechos, ¿no? Si es que esta expectativa de que la vida democrática no es tan solo pública, sino que hay una dimensión privada de ese etos democrático, entonces, ¿qué significa esto? Que relaciones que antes el derecho regulaba por vía de un bloqueo del derecho público al interior de la vida familiar y por vía de la asignación de ciertos criterios de subordinación fijados por la ley, eso es lo que se cuestiona en un derecho familiar constitucionalizado, ¿no? De modo tal que yo quiero que me amen, pero que me respeten, ¿no? Y eso pasa en las parejas. Si yo soy un niño, quiero que me cuiden, que me protejan, pero que me escuchen. Quiero que me tomen en consideración. Quiero que no me violenten. Quiero que respeten mi autonomía progresiva. Esto es una pequeña bomba atómica al derecho tradicional, con todas sus letras, ¿no? Esto subvierte el orden natural de las cosas en el ámbito privado de la familia, con pretensiones, si ustedes quieren, que estaban radicadas básicamente en el ámbito público, ¿bien?, al ámbito familiar, ¿no? Por así decirlo, lo que estaba en la polis pasa a estar en la eclesía, como decían los griegos. Los griegos distinguían esto con toda claridad. Mi casa es mi iglesia, mi castillo, y yo ahí, muchas gracias. Y yo en ese espacio, pues no tengo que dar justificación, explicar nada de lo que hago, ¿no? La casa de un hombre es su castillo, un proverbio clásico anglosajón en derecho, ¿no? Usted no puede intervenir acá. No hay ninguna pretensión jurídica relevante en el ámbito del cuidado, ¿no? Es un ámbito, como se decía en la doctrina tradicional familiar, un ámbito desregulado, desjurificado, es un ámbito de relaciones espontáneas puras que están protegidas por el derecho por un muro de no interferencia. Bueno, ese muro, si no es que está derribado, está resquebrajado, ¿no? Y se resquebraja por esta incumbencia, por esta permanente intromisión de normas de derecho público en el ámbito familiar, ¿no? Obviamente, y esto es un exordio entre paréntesis, esto no ocurre para todos igual, ¿no? En un libro que hicimos, por ejemplo, sobre responsabilidad parental, que el juez acá, Daniel, está acá presente, participó de él. Si ustedes ven, por ejemplo, un capítulo muy interesante en Brasil, sobre cómo la idea de responsabilidad parental funciona respecto a las poblaciones negras y pobres, lo que dice el autor, y que es una cosa más o menos verificable en muchos de nuestros sistemas, es que el derecho público básicamente regula la vida familiar de los pobres, ¿no? Y el derecho privado regula la vida familiar de los ricos. ¿Por qué? Porque los ricos pueden pagar sus abogados, tienen instrumentos para resolver sus conflictos, ¿no?, a través de, ¿no es cierto?, van al tribunal y entonces tienen audiencias, pueden demorarse lo que tengan que demorarse, no hay problema. Las otras familias se ven, ¿no?, reguladas por un derecho público formal e informal que regula todos los ámbitos de su vida, ¿no?, que interviene, que genera programas que promueven la parentalidad positiva, ¿no?, que dice que el niño hay que sacarlo de ese ámbito y llevarlo a otro. O sea, lo que quiero decir que además, para complejizar esto, no voy a entrar en detalle ahora, pero esta invasión del derecho público también tiene visos selectivos en función de la clase, del origen racial, de la localización de las personas, ¿no?, en el ámbito social. Y es por eso que si ustedes preguntan cuántos niños, por ejemplo, probablemente familias con más recursos son objeto de una medida de protección,
van a encontrar que son muchos menos. Alguno podría decir, lo que pasa es que ellos no sufren vulneración a sus derechos y los otros sí. Yo tengo una duda de que eso sea tan así, ¿no? Esta es una cuestión para observar. Segundo, yo diría, asociado a este fenómeno, es que cuando se democratizan las relaciones humanas, hay una dimensión de libertad que se hace presente en las relaciones personales. ¿Qué quiero decir con esto? Yo decido qué tipo de vida quiero vivir y yo decido cuándo entablar una relación con otro, cuándo terminar una relación con otro, y espero que el derecho regule la consecuencia de solo de aquellos actos que yo he querido como tales, ¿no? Por ejemplo, voluntad procreacional. Si ustedes ven el concepto de voluntad procreacional, ¿qué es eso? Una manifestación más evidente de que yo quiero que el derecho me nombre como padre o madre, como progenitor, sí y solo si yo he tenido la voluntad de ser nombrado de esa forma, y no en función de un solo hecho biológico o gestacional. Y por eso la madre gestante, ¿no?, o la persona gestante en un contrato de gestación por subrogación no es llamada madre, ¿no? Es persona gestante que no va a ser llamada por el derecho luego como madre porque no tenía la voluntad procreacional de ser madre, tenía la voluntad solo de gestar a los efectos de un contrato para que otra mujer fuera madre. ¿Se dan cuenta? Y esto ocurre lo mismo. Yo escuchaba las estadísticas hoy día, divorcio, ¿no?, sin causa, ¿no? ¿Qué es eso? Que yo no tengo que andar explicando por qué me quiero divorciar, ¿no? Me quiero divorciar porque me quiero divorciar. De hecho, yo batí el récord nacional chileno del divorcio más rápido. Me lo ganó otra colega que hace derecho a familia hace un par de meses. Pero en ese caso, mi expectativa era que no me dijeran, no, usted tiene que pensarlo. Entonces usted va a ir obligadamente a mediación por 6 meses para tratar de que resolvamos esto, ¿no? No. Esto está regulado por la autonomía de la voluntad y yo, así como decido entrar a una relación, ¿no?, puedo decidir salir de ella. Con consecuencias, sí. Obligaciones que se pueden derivar de las relaciones, sí. Alimentos, verificar, ¿no es cierto?, cuidado personal, todo lo que ustedes quieran, pero la autonomía de la voluntad, como manifestación de una vida democratizada, es lo que entra al derecho familiar. Entonces hoy día todos tenemos que lidiar con un derecho que es un derecho de relaciones, pero que cada día más se basa en la autonomía individual. Es algo paradojal, en algún sentido, ¿no? Tenemos relaciones, pero todas esas relaciones se pueden terminar en cualquier minuto, ¿no? Lo que Giddens llama la fragilidad de la vida íntima, ¿no? Te quiero hasta que ya no te quiera, ¿no? No hasta que la muerte nos separe. Y eso obviamente vuelve al derecho, un derecho más frágil, y las consecuencias de ese derecho tienen, creo, a mi modo de ver, que pensarse más bien desde la fragilidad que desde la no fragilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Un derecho que sigue pensando que el supuesto es que las personas se casan para toda la vida es un derecho algo impertinente a la luz de las estadísticas. A la luz de las estadísticas, la gente es menos probable que se case por toda la vida. Entonces, ¿por qué el derecho regula esto como si la excepción fuera el quiebre y no la regla general, ¿no? Esto es importante en el diseño de las normas también, ¿no? Cuando yo diseño instituciones públicas o jurídicas, ¿desde qué supuesto las hago, ¿no? Segundo, el nuevo estatus de la mujer y de la identidad de género o de las identidades de género, ¿no? Obviamente, cuando la fuerza laboral se transforma con la incorporación de la mujer al mundo del trabajo formal, y cuando, por ejemplo, también entonces la proyección de la autonomía personal de las mujeres pasa por afirmar también su autonomía sexual y reproductiva, eso claramente transforma, ¿no?, el nervio de las instituciones familiares, ¿no? Si el cuidado, la crianza, está asignado estructural y tradicionalmente hacia la mujer, y eso se transforma por una expectativa, no así por la práctica, porque el cuidado y la crianza sigue estando materialmente bastante radicados en las mujeres aún, pero eso tensiona con una expectativa de las mujeres de no ser reconocidas como ni la principal ni la exclusiva figura de crianza o cuidado en el ámbito familiar, no solo para niños, sino también para adultos mayores, ¿no? Los cuidados, ¿no?, de personas dependientes por discapacidades cognitivas, psicosociales u otras. Bueno, cuando eso se cuestiona, entonces de nuevo el derecho de familia tiene que responder a esa expectativa con una respuesta propia. Por ejemplo,
cuidado personal compartido. ¿No? En caso que las partes se separan, la expectativa de que la crianza ya no va a depender o no se va a presumir, Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que la regla que presume que en caso que los padres estén separados, el cuidado personal le corresponde a la madre, esa norma tiene un problema porque sería una norma, interpretación de la Suprema Corte, perpetuaría un prejuicio de que son las madres quienes en realidad, al final del día, y en caso de separación, tienen que hacerse cargo de los hijos, ¿no? Entonces la Corte se ve enfrentada a tener que testear una norma del derecho familiar con una concepción sobre la igualdad que está informada no por los abogados, está informada por la realidad de la emancipación de la mujer y de la expectativa política y constitucional de las mujeres de que deben concurrir en términos equivalentes al cuidado de los seres que aman, a la crianza de los hijos y a los cuidados de la vida familiar, ¿no? Eso obviamente que distorsiona, ¿no? Estructuras propias, ¿no? Por ejemplo, como la del cuidado personal. Piensen ustedes en la compensación, piensen ustedes en el orden de los apellidos, jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación, que si yo quiero que, ¿no?, mis hijos tengan el apellido de mi mujer primero y no el mío, bueno, eso tiene que permitirse, porque ¿por qué va a ser el primero? Yo uso mis dos apellidos, no porque suene Jackson el otro, lo uso porque mi madre, cuando mi padre murió, mi madre le dedicó muchos años y energía a cuidarme, y me parece una falta de respeto que cuando yo diga mi nombre, mencionen a mi padre solamente. Por eso yo uso mis dos apellidos, ¿no? Pero probablemente podría ser primero uno y después el otro. Esto de nuevo, esto está informado por una transformación social, por una expectativa política, normativa de igualdad, ¿no? Lo mismo uno podría decir ya ahora no solo sobre el sexo, sino sobre el género. Cuando el género se distingue del sexo, y en consecuencia el género pasa, y la identidad de género en particular, pasa a ser un factor determinante de la forma en que regulamos las formas del reconocimiento social, es decir, cómo yo quiero que a mí me reconozcan, ¿no?, en función no solo de mi sexo biológico, sino de mi identificación en relación al cuerpo asignado y cómo yo quiero relacionarme con esa existencia física, y en consecuencia espero que haya un reconocimiento de mi identidad de género. Bueno, eso modifica entonces estructuras e instituciones tradicionales, como por ejemplo la del nombre, los registros, el cambio de registros, ¿no? Y también, por ejemplo, otras, como a propósito, un ejemplo similar al que presentaba el magistrado. Si yo transito y dejo de ser hombre, ¿no?, en términos legales, y paso a ser mujer, pero tengo un hijo, o mi mujer, o queremos adoptar un hijo, ese hijo puede que tenga dos madres, ¿no? No va a tener ahora un padre y una madre, va a tener dos madres. Y si la afiliación en nuestro sistema, ¿no?, de código dicen la afiliación puede ser una u otra, ahí solo, ¿no?, padre y madre, entonces ¿cómo? Yo no puedo ser reconocida como madre. Bueno, esos son todos los casos que llegan hoy día a los tribunales en el derecho comparado, y que hace que muchos jueces digan, sí, puede tener dos mamás o puede tener dos papás, ¿no? Porque al final del día, autonomía de la voluntad, ¿no?, como yo estimo que me reconozcan, tiene que ver con mi autoidentificación de mi identidad, y eso no debiera ser óbice para que el derecho no reconozca esa nueva identidad y asigne el estatus legal que corresponde de esa función. Y además, por lo que han dicho, por ejemplo, con muchas sentencias que van a encontrar en este libro y en otras que hemos publicado, por ejemplo en Argentina, porque no hay nada que indique que va en contra del interés superior del niño, que un niño o una niña tenga dos mamás o dos papás. Eso en sí mismo no genera ningún impacto negativo por sí mismo en la vida de un niño o una niña, sino, como ha dicho la Corte Interamericana, por ejemplo, comportamientos parentales específicos acreditados en ese caso en base a un análisis caso a caso o caso concreto del interés superior. Un niño puede tener un papá y una mamá y tener un pésimo papá y una pésima mamá, o dos papás y dos mamás, y nada de esto significa algo en particular. Y esto me permite ir rápidamente a un tercer aspecto de estas transformaciones: los niños y las niñas. Estamos justo ahora publicando un libro sobre la constitucionalización de los derechos de los niños en América Latina, en 11 países,
Y si hay algo probablemente que también es bastante revolucionario, yo he escuchado hoy día, de nuevo al presidente, decía, el interés superior es lo central. Sí, pero ¿cuál interés superior? ¿El interés superior del que el juez cree que le hace bien al niño? ¿O el interés superior que es básicamente la satisfacción y maximización de sus derechos fundamentales? No es lo mismo proteger a la niñez que proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ahí radica la transformación radical, ¿no? Con esto no quiero decir que los niños ni principal ni exclusivamente necesiten derechos y nada más que derechos, nada más falso que eso, ¿no? En alguna doctrina bastante conservadora y tramposa, a mi modo de ver intelectualmente, se suele decir esto, ¿no? Que cuando los jueces defienden los derechos de los niños y las niñas, o las juezas los defienden, lo que están haciendo es desplazar otras cosas que son más importantes para los niños, como el amor, la responsabilidad, los cuidados, la crianza, ¿no? Un niño no puede existir, no puede, creo yo, desarrollarse plenamente, ni sus derechos protegerse sanamente, si no tiene un ambiente de cuidado, amor, responsabilidad. Es decir, todas estas cuestiones son condiciones fundamentales para el ejercicio de los derechos. Pero si un niño no tiene derechos, la pregunta es ¿qué pasa cuando se va el amor? Y acá están varios en este salón, probablemente nos ha pasado eso, ¿no? Se nos ha ido el amor, ¿sí? Alguien que nos quería, alguien que nos respetaba, ya no nos quiere, ya no nos respeta, y cuando yo estoy en una situación de dependencia radical respecto a esa persona, bueno, la alternativa puede ser que de ese amor, de ese cuidado, pasamos al abuso sexual, al castigo físico, al silenciamiento, a la opresión. Y por eso entonces los derechos no son constitutivos de la vida social. Los derechos están ahí para cuando se van los demás factores que son constitutivos de la vida social. Sin derechos, lo que podemos estar justificando son relaciones que bajo el argumento de los cuidados terminan básicamente justificando violaciones a la integridad de las personas, ¿no? Y la teoría feminista, si ustedes han leído sobre teoría del cuidado, van a ver esto. No es que el cuidado y los derechos se encuentren en las antípodas, es que derechos y cuidados son complementarios. Entonces los jueces no vienen acá a tratar de que la gente se vuelva a amar o que los padres sean buenos padres o buenas madres. Venimos acá desde nuestro trabajo jurídico a verificar que las condiciones jurídicas, que son una de las dimensiones de las relaciones personales, se cumplan estrictamente y se cumplan en función de un interés primordial que son los derechos o intereses de los niños y las niñas, ¿no? Y esa es la lógica de los derechos de las niñas. Lo que pasa es que hay gente que no le gusta reconocer que estos sujetos, que son niñas y niñas, también son sujetos constitucionales. Abran un manual de derecho constitucional y dígame dónde está la palabra niño o niña. ¿No? No existe, no son sujetos constitucionales. Y claro que son sujetos constitucionales, toda persona. Hasta donde yo sé, los niños y las niñas son personas, ¿no? Tienen derechos fundamentales. Y una capacidad específica para celebrar un cierto tipo de contrato no es equivalente a la capacidad para ser titular de derechos y ejercerlos. Miren el artículo 3 de la Ley General de Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes de México, que dice que los niños no solo tienen la capacidad de ser titulares de derechos, sino de ejercerlos. Y entonces, ¿qué tiene que ver eso con las normas de capacidad jurídica del Código Civil? No, que es incapaz relativo, incapaz absoluto. Esa norma entra en contradicción con la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Y a mi modo de ver, con la Constitución mexicana. Caso lindo para llevar a la Corte, ¿no? De la capacidad, ¿no? Si una persona con discapacidad intelectual, cognitiva o psicosocial, tiene capacidad jurídica, ¿no es cierto? Y la interdicción, ha dicho la Corte, es inconstitucional por ser desproporcional. Y lo que hay que tener es un sistema de apoyo. ¿Por qué los niños son incapaces, entonces? ¿Por qué son incapaces? A la misma razón, la misma disposición. Puede que haya otras razones, pero ¿cuáles son esas otras razones? ¿No? La vulnerabilidad, bueno, una persona con dependencia, ¿no? Una discapacidad que genera una dependencia grande también es vulnerable. Esto es donde nos falta hilar. Yo creo que acá la Corte, y voy terminando la Suprema Corte en esto, si ustedes ven la sentencia de matrimonio infantil, ¿no? De la prohibición del matrimonio infantil, la Corte ensaya una idea de que, claro, bueno, sí, pero no.
Son capaces, pero hay casos en que puede que no sean capaces. Está bien, yo estoy de acuerdo con el resultado de esa decisión, pero no estoy tan de acuerdo necesariamente con cuán coherente es esa sentencia con la sentencia sobre capacidad jurídica y interdicción. O sea, la Corte tiene que esforzarse por generar una mejor doctrina sobre el paternalismo justificado, por ejemplo. Y estos son los desafíos de la autonomía, estos son los desafíos de este derecho familiar que, para todos los que hacemos derecho familiar, o hicimos, nos decían, ¿te vas a dedicar al derecho familiar? Ay, pobrecito, como que no le dio para mucho más. ¿No? O sea, están los penalistas, están los civilistas, y después está esta gente que acá escribiendo sobre el derecho familiar, que es como el derecho de los hechos. Fuchs, ¿no? No es el derecho de los grandes filósofos alemanes, ¿no? De la gran doctrina, sino que es como de la señora que viene y que quiere y el otro se enojó. Entonces, claro, esto es un campo muy devaluado en el campo del derecho. Pero la constitucionalización, a mi modo de ver, volvió a darle un lugar al derecho familiar, o quizás se lo ha dado por primera vez, que es un derecho que ya no está solo en los márgenes de los hechos. Porque cada una de las cosas que hemos estado hablando hoy día tienen que ver con el derecho constitucional, tienen que ver con la filosofía moral, tienen que ver con la teoría de la democracia, ¿no? Tiene que ver con los cuidados, tiene que ver con qué hacen las personas que su desarrollo sea integral. O sea, esto es el tuétano de la vida social, ¿no? Y lo que sí creo que la constitucionalización ha hecho es llevarnos a un lugar donde tenemos que traer de mejor forma la doctrina, ¿no?, jurídica para interpretar nuestras instituciones. No podemos seguir, en este sentido, amparados por la idea de que como es un derecho de los hechos, la doctrina no es tan importante. Claro que es importante. No vamos a resolver coherentemente la autonomía de los niños si no entendemos sobre autonomía. Y si no traemos entonces a quienes escriben sobre autonomía de la voluntad en derecho civil con quienes escriben sobre autonomía y desarrollo de los niños y las niñas, ¿no? Tenemos que saber género para poder entender, por ejemplo, qué significa esto a efecto de las transiciones de niños que son transgénero. No basta que yo tenga una idea que me parece que está mal o está bien. Tengo que ser capaz de entender qué permito. ¿Permito una transición hormonal? ¿Permito un cambio de registro civil? ¿O permito una intervención quirúrgica? En un caso de un niño o una niña trans. ¿Qué permito? Para responder a esa pregunta, tengo que saber varias cosas para responder a esa pregunta, ¿no? No puede ser intuitiva esa respuesta, porque tengo que entender cómo entiendo la autonomía, qué significa que sea progresiva, qué significa competencia, qué significan los riesgos, qué significa la reversibilidad de las decisiones. O sea, un tema tan coloquial de los hechos que llega al juez de familia, ¿no?, para ver quién va a autorizar o no la terapia hormonal transicional, tiene que ver con esto. Y las juezas y los jueces ya no pueden decir, no, lo que pasa es que yo creo que le hace bien o mal. No puede hablar así en su sentencia. Tiene que hacerlo conforme a un razonamiento judicial que sea capaz de justificarlo en base a los derechos fundamentales de ese niño, que es un sujeto constitucional. Amo la campana, me encanta la campana. Me encantó la campana. ¿A quién se le ocurrió la campana? Me parece genial la campana. No sé si la campana, eso sí, es que ya se terminó o me queda un minuto. Si me da un minuto el señor de la campana, se lo agradezco. Bueno, hay muchos más desafíos de esto, no los voy a dejar más bien entusiasmados a que revisen nuestra página. Hay un libro sobre responsabilidad parental, tenemos un libro sobre la gestación por subrogación en América Latina, específicamente, y ahora estamos publicando uno sobre esto que he dicho, pero respecto de los derechos de los niños en 11 países de América Latina. ¿Qué están diciendo las Cortes en Perú? ¿Qué están diciendo en Colombia? ¿Qué se está diciendo en Brasil, en México, ¿no? Y yo creo que acá efectivamente hay más preguntas que respuestas, pero lo que sí es que tenemos un desafío muy importante, y el gran desafío es que este derecho no es un derecho de nuestras leyes familiares solamente. Es un derecho que, aunque estén estas leyes familiares o códigos familiares, tiene una directa relación con la supremacía de la Constitución y los derechos fundamentales. Muchas gracias. Es momento de abrir una sesión de preguntas y respuestas, de modo que si alguien desea hacer algún cuestionamiento, suficiente con levantar la mano, ponerse de pie, le acercamos un micrófono para que realice su pregunta.
Se coloca de pie, por favor, si es tan amable. Sí. Nos regala su nombre y su pregunta. Bueno. Sí, soy Amir García Villalpando. Mi pregunta es de lo último que comentó sobre el asunto de la toma de decisión, por ejemplo, en el caso extremo de la transición sexual a través de las hormonas y de lo quirúrgico. ¿Usted consideraría que si un niño en determinado caso puede decidir sobre una situación tan trascendente, la consecuencia lógica sería abolir la minoría de edad? Es decir, un niño o niña que pueda decidir sobre eso, puede decidir sobre cualquier cosa, o sea, tomar una cerveza, votar y todo lo demás. Gracias. Doctor. Estas preguntas fáciles que le llegan a uno. No, muchas gracias. A ver, yo diría dos cosas para responder esa pregunta que tiene que ver precisamente con los supuestos dogmáticos para responder esa pregunta. ¿Bien? Porque solemos concentrarnos en los casos. Estos casos son muy como de sábado gigante, ¿no? O sea, claro, la niña, transición. Entonces nos obsesionamos en ese caso, pero la pregunta es cuáles son las herramientas que tiene el juez o la jueza para interpretar casos como este u otros similares. ¿Bien? Entonces yo diría varias cosas. Primero, la autonomía es un interés o derecho de los niños, pero no es el único interés o derecho que tienen. ¿Bien? En el derecho anglosajón, por ejemplo, cuando se escribe en inglés interés superior, se dice intereses superiores. Y a mí me gusta más esa expresión, porque los intereses son varios. Un niño tiene intereses por autonomía, sí, pero también tiene intereses básicos, ¿no? A comer, ¿no? A que no lo torturen, que no lo golpeen. También tiene intereses por el desarrollo, a ir a la escuela, a acceder a la salud, a tener seguridad social. De modo tal que cuando uno hace una interpretación coherente, integral e indivisible entre todos los derechos e intereses del niño, el juez debe hacer una ponderación interna sobre todos esos intereses. Y esto normalmente no está en los textos que uno lee sobre derechos de los niños, salvo en uno mío que les voy a recomendar que lean después, que también está gratis. Es decir, normalmente cuando leemos ponderación, pensamos que son conflictos entre derechos con otra persona, ¿no es cierto? Bueno, si los derechos de los niños son varios y sus intereses varios, la pregunta es, ¿qué peso tienen los intereses por autonomía al interior del interés superior del niño, comprendido no solo como derechos por autonomía, sino como otros derechos, como también derechos a su protección? Proteger a un niño para que no se ponga en una posición irreversible que le pueda generar graves riesgos es también parte del interés superior, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta más o menos a su pregunta sería, primero, no se puede responder esa pregunta si uno no considera la opinión del niño y no la toma en cuenta, porque sería una respuesta que sería indiferente a los intereses por autonomía del niño. No podría responderse esa pregunta o ese caso si uno no ve si ese niño cuán competente o no es en el caso, en función de su edad de madurez, ¿no? Puede ser un niño que esté muy claro, que ya tenga mayor madurez, que su contexto sea un contexto. Eso debiera ser parte de la ponderación para adoptar la decisión. Pero no es el único criterio. Y yo soy de aquellos que cree que en materia de interés superior del niño, los intereses de protección demandan siempre evitar daños evitables para un niño o una niña. Y eso significa sobre todo que si estamos frente a una decisión irreversible, hay que revisar esa opción con un estricto escrutinio. Es decir, habría que justificar muy, pero muy calificadamente por qué yo permito a un niño someterse a una operación irreversible, por ejemplo, ¿no? Pero si usted me dice, no, lo que pasa es que quiere cambiarse el nombre. Ah, bueno, pero ¿cuál es el impacto de cambiarse el nombre para la seguridad y los intereses de ese niño? O ponerse falda y no pantalón. No, es que el colegio... No, pero ¿es lo mismo someter a un niño a una operación quirúrgica para la reasignación de sus órganos sexuales que permitirle cambiar su nombre social? Claramente no. Entonces, eso es interés superior. Interés superior es qué caso, qué hechos, qué consecuencias, qué contexto y qué intereses están involucrados. Y por eso entonces la regla, diría yo en general, es que frente a decisiones de los niños que generen mayores impactos
o que sean decisiones irreversibles, el juez debe extremar la revisión de esa posibilidad, amparado en que también hay otros intereses que también son de la misma importancia, como intereses por protección y no solo por intereses por autonomía, ¿no? Y en consecuencia hay casos en que yo creo que es muy difícil justificar por qué aceptarlos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a morir es un caso que está ultra calificado en el caso de los niños. Si ustedes ven, por ejemplo, la jurisprudencia constitucional o la legislación constitucional colombiana, van a ver que la eutanasia se permite a niños, pero hay una serie de requisitos muy estrictos para llegar a la conclusión que básicamente dejar que el niño siga viviendo en circunstancias que quiere morir, que los padres están de acuerdo, que hay un diagnóstico médico, etcétera, equivale casi a un trato cruel, inhumano o degradante. Entonces, hay que mirar los hechos, el tipo de decisión y entender, creo yo, y el juez construir una respuesta en que diga, yo tengo varias cosas que considerar acá. Hay jueces, Daniel, por ejemplo, que está acá, juez de familia, que me he leído algunas de sus sentencias, en que le ha escrito cartas a los niños en el juicio, le dice, esta es tu sentencia, pero te voy a contar por qué hice esto, ¿no? Y muchos jueces le dicen, yo quiero que tú sepas que yo estoy acá no solo para satisfacer tus deseos y preferencias, yo estoy acá para velar por tu interés superior. Y tu interés superior implica primero que te tengo que escuchar con respeto, que te tengo que tratar con respeto, que tus opiniones son muy importantes y que en muchas cosas tú puedes decidir. Pero si ese juez en ese caso, en función de los hechos, del contexto familiar, de la información médica, psicológica, todo, llega a la conclusión de que no es sensato, ¿no?, avanzar en esa medida en particular, el juez no le debe claudicar la mano para decirle, en este caso te digo que no. Como también a los adultos nos dicen que no los jueces, ¿no? O sea, parte de reconocer la autonomía es que no necesariamente todo el mundo tiene que estar de acuerdo con uno, menos un juez, ¿sí? Pero esto requiere una justificación muy estricta, ¿no? El problema está cuando uno tiene posiciones ex ante sobre estas materias. Es decir, dice, no, los niños no pueden decidir este tipo de cosas. Eso no es interpretación conforme al interés superior. Tengo que construir el caso, justificarlo estrictamente y decir por qué esa decisión sí y otra no. Bien, doctor, muchas gracias. Tenemos tiempo todavía para una pregunta más. Si alguien desea levantar la mano, es momento. Le acercamos el micrófono y de pie nos regala su nombre, por favor, y su pregunta. Buenas tardes, soy Sergio Padilla Colín, expediente 236, diagonal 2019, Juzgado Sexto Familiar de Toluca. Mi pregunta específicamente es, ¿por qué la perspectiva de género en favor de la mujer está superando los intereses superiores de los menores? Gracias. Bueno, esa es una afirmación suya, digamos que no la comparto como afirmación. Podría, de modo tal que no la voy a justificar, digamos, porque no la comparto. Lo que sí ocurre, efectivamente, es que sí yo advierto que en muchos debates sobre cuestiones familiares que afectan a niños, el grueso de las discusiones, probablemente políticas, también algo académicas, suelen concentrarse en los impactos de esas conflictividades entre los adultos, ¿no? Y eso sí yo creo que es un problema, ¿no? Más allá si es que tiene que ver con cuál de las dos partes termina como beneficiada por ese escenario, ¿no? Me ha tocado en distintos momentos participar en debates, me tocó participar sobre cosas de alienación parental, por ejemplo. Estaban muchos debates sobre alienación parental. Lo mismo pasa, lo vamos a discutir, se va a discutir en este congreso sobre violencia vicaria, ¿no? Pero lo que sí yo veo, y sí me parece que hay que estar atento a eso, es que muchos de estos debates, aunque involucren a niñas y niños, varios de ellos, no todos, terminan, a mi modo de ver, siendo una discusión respecto a los intereses de los adultos involucrados, sean hombres o sean mujeres. Hay un movimiento muy grande de padres con bastante éxito en su trabajo, que hacen mucho lobby, que son padres que han estado separados y que quieren pedir el cuidado personal compartido, ¿no? Que han tenido una campaña muy importante y exitosa
en contra del síndrome de alienación parental. Entonces, hay de todo en esto. Yo diría que la cancha está bastante dividida entre lados y lados. Lo que sí me preocupa es que muchas de estas discusiones no se concentran primordialmente en el impacto de esas conflictividades en los intereses de los niños. Y lo que mandata la Constitución mexicana, la Ley General de Derechos de los Niños, y lo que es muy característico de este derecho constitucional o familiar constitucionalizado, es que cualquiera sea la materia, cuando se trata de materias que afectan directamente a los niños, el interés superior de los niños tiene que ser primordial. Y entonces yo creo que ahí hay algo que tenemos que aprender a manejar mejor en estos debates, ¿no? Si es que es alienación parental o no es alienación parental, es un debate algo técnico, ¿no? En Estados Unidos, en Brasil, hay leyes sobre alienación parental. En México también hay algún reconocimiento de la alienación parental. En España no. Y listo, ganaron los españoles y perdieron los norteamericanos, porque se reconoció como tal. A mí lo que me interesa es que hay parejas que deben confluir en el cuidado de sus hijos y en el ejercicio de su responsabilidad parental y que no lo están haciendo. No lo hacen obstruyendo el contacto de otra persona sin justificación, y eso no está permitido. Lo hacen violentando a un hijo o a una hija con el objeto. Nada de eso está permitido. A mí me tiene sin cuidado la calificación de esas expresiones, si me preguntan a mí. Me tiene sin cuidado. Lo que me interesa es que tengamos una respuesta integral a la conflictividad en el ámbito familiar, que permita primero prevenirla, sancionarla cuando implique infracciones de naturaleza penal y sobre todo tener instrumentos que permitan velar porque la responsabilidad parental se pueda ejercer como tal y que esa conflictividad pueda quedar disminuida a su máxima expresión para facilitar el ejercicio de los derechos de los niños. Esa es mi preocupación. Y en esa pelea a veces me peleo con los que están promoviendo una figura u otra. O sea, soy odiado en porciones iguales por ambos lados de la discusión, ¿no? Y criticado por ambos lados de la porción. A mí me da exactamente igual lo que opinen, porque mi preocupación es más bien cómo tenemos un sistema de manejo de la conflictividad. Y ahí tenemos mucho que desear. Y termino con esto. Podemos legislar sobre alienación parental. Podemos legislar sobre responsabilidad vicaria. La pregunta es, ¿vamos a mejorar los niveles de conflictividad de las parejas que se separan o que tienen problemas? ¿Vamos a mejorar el bienestar de los niños con esto? A través de esto no. Pero bueno, ¿qué nos falta? ¿Qué tenemos que hacer? Y eso yo creo que tenemos que tener una visión un poquito más compleja sobre la conflictividad que solo sacar categorías que pueden servir para algunas cosas, pero no sirven para el objetivo más integral final. Muchas gracias, doctor. Adelante, maestro. Muchas gracias, doctor. Pues resta solamente expresarle nuestro agradecimiento por tan interesante disertación. Creo que los conceptos quedaron muy claros y esperamos tenerlo más seguido por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente al doctor Nicolás Espejo. A nombre del Poder Judicial del Estado de México, se agradece y reconoce su participación con el panel Constitucionalización de Derecho de Familia. Entrega el maestro Joel Alfonso Sierra Palacios. Asimismo, se le hace entrega de un juego de mancuernillas, un trabajo artesanal en donde se encuentra plasmado el árbol de la vida, piezas tradicionales del municipio de Metepec. Asimismo, la visitadora en materia familiar del Poder Judicial del Estado de México hace entrega de merecido reconocimiento al maestro Joel Alfonso Sierra Palacios por su participación en este tercer Congreso de Justicia Familiar como presentador de nuestro conferencista. Finalmente nos regalan una pose para la fotografía oficial y de recuerdo. Invitamos a nuestros asistentes a despedir a nuestros panelistas con un fuerte aplauso nuevamente. Y en breve estaremos dando inicio con la siguiente conferencia de esta primera jornada de trabajo del tercer Congreso de Justicia Familiar, intitulada Derecho de Familia con Perspectiva de Discapacidad. En breve estaremos dando inicio. Muchas gracias.